Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a volver pues a la primera década del siglo XX y vamos a comentar una de las superproducciones que surgieron al calor de la película Gladiator, el gladiador de Ridley Scott, que como todos sabemos dio el pistoletazo de salida en Hollywood para una nueva serie de superproducciones como fueron la trilogía del Señor de los Anillos, Troya, Alejandro Magno, El Reino de los Cielos, Pearl Harbor y tantas otras que además os he ido comentando aquí en el canal. Todas ellas, las que acabo de mencionar, están todas aquí comentadas en el canal. Pero en el año 2004 el productor Jerry Bruckheimer nos ofrece otro, por así decirlo, otro gran espectáculo cinematográfico como había sido en el año 2001 Pearl Harbor. Él se pone en contacto con el director Antoine Fuqua, un director que conocemos por ser el máximo artífice de películas como The Equalizer, la primera y la segunda parte, pero sobre todo por ser el director de esa pequeña gran joya, esa pequeña obra maestra del cine contemporáneo que es Training Day, Día de Entrenamiento, protagonizada por un extraordinario Denzel Washington y por Ethan Hawke. El director Antoine Fuqua y Jerry Bruckheimer se encargan de llevar al cine pues una nueva adaptación del mito artúrico y de las leyendas del rey Arturo en la película del año 2004, precisamente denominada El Rey Arturo. Esta película digamos que es como la enésima versión que ha hecho Hollywood sobre el mito artúrico. Tenemos realmente dos precedentes importantes en la historia del cine, en la cinematografía, en la historia de la cinematografía, referente a lo que es Arturo y lo que son las aventuras de los caballeros de la tabla redonda, como son la superproducción de 1953 dirigida por Richard Thorpe, que se llama Los Caballeros del Rey Arturo, protagonizada por Robert Taylor, por Ava Gardner y por Mel Ferrer. Y luego tenemos aquella otra película, menos superproducción, pero más una película independiente de fantasía, una auténtica joya del cine de fantasía de todos los tiempos, que fue el Excalibur de John Boorman del año 1981, protagonizada por Helen Mirren, por Nicole Williamson, por Nigel Terry. Una película absolutamente extraordinaria que yo tengo aquí comentada en el canal pues prácticamente desde hace casi ya 4 años. Fue además una de las críticas con las que yo empecé el canal y la verdad es que para mí fue un placer poder pues comentar Excalibur porque realmente es una de esas películas que a mí me marcaron de pequeño sobre todo por el tono fantástico y por ese aura mitológica que tiene y que rodea toda la producción realmente. La verdad es que Hollywood ha hecho no solo estas dos, sino otras tantas películas sobre el mito artúrico. Hace muy poco, hace escasos años, 5 años, tuvimos Excalibur, la leyenda del rey Arturo, o la leyenda de la espada Excalibur, o algo así, que era una película que estaba dirigida, si mal no recuerdo, por Guy Ritchie, pero que evidentemente se queda por debajo de esta. Era una película un poco más contemporánea, aunque visualmente muy espectacular. La verdad es que a mí me encanta, yo la tengo también en alta definición, pero se puede decir que se queda un escalón, unos cuantos escalones por debajo de esta. El Rey Arturo, producida por Jerry Bruckheimer, es una fantástica superproducción. Yo me acuerdo que esta película, por desgracia no la vi evidentemente en el cine, no la vi en el cine, pero la vi en televisión en una edición reducida. La que yo os voy a comentar esta noche es el corte del director, el montaje del director, que incorpora entre un cuarto de hora y 20 minutos aproximadamente más de lo que se pudo ver en el cine, en lo que se refiere a escenas de violencia, a escenas de batallas, y realmente Jerry Bruckheimer, la mano de un productor como Jerry Bruckheimer, se nota muchísimo. Jerry Bruckheimer, si me permitís el inciso antes de entrar de lleno en esta reseña, se puede decir que Jerry Bruckheimer es como el Samuel Bronston del cine contemporáneo. Es decir, es ese productor independiente que ha realizado multitud de películas, un productor muy inteligente que además sabe darle el toque de superproducción que muchas de las superproducciones de hoy en día no tienen. Porque ese toque que le da Jerry Bruckheimer de grandiosidad visual es ese toque que no han sabido darle otros productores independientes, pero que estén ligados, por ejemplo, a una de las majors de Hollywood. Pero que esos productores dependientes de las majors de Hollywood, evidentemente tienen que sostenerse, o mejor dicho, tienen que limitarse debido a una política de empresa. Pero Jerry Bruckheimer, siendo un productor independiente que ha trabajado para la Disney, ha trabajado para la DreamWorks, ha trabajado para la Touchstone Pictures, la filial de la Disney, ha trabajado para Michael Bay o para otra serie de directores, la verdad es que se nota en lo que se refiere se nota mucho más en lo que es el tratamiento visual de todos sus films.
Jerry Bruckheimer, realmente, si hacemos en este pequeño inciso un poquito resumen así de su carrera, se puede decir que empezó finales de los 70 y principios de los 80 cuando ya empezó a ser conocido. Es el productor de Oficial y Caballero, de Top Gun, de Días de Trueno, de Flashdance, de Super Detective en Hollywood, y luego ya en los 90 empezó, digamos, a ser más reconocido por el gran público. La época de los 80, la verdad es que los productores, se puede decir que uno de ellos, que era también director, fagocitó en fama a todos los demás, y ese fue Steven Spielberg, evidentemente. Pero en los años 90, Jerry Bruckheimer se puede decir que coge carrerilla, y en el 95 trabaja con Michael Bay, en una película que es Dos policías rebeldes, y además que eso fue una relación muy fructífera, de la que luego vendrían, pues evidentemente, pues la otra segunda parte, vendrían Armagedón, vendría La Roca con Sean Connery, vendría Pearl Harbor, pero también se le conoce por ser el productor de las 5 películas de Piratas del Caribe para la Disney Pictures. Es decir, es un director, mejor dicho, es un productor muy ambivalente y siempre ha estado además a la vanguardia de los jóvenes directores. A Jerry Bruckheimer siempre le ha gustado impulsar a los nuevos directores. El caso de Michael Bay no es uno de ellos, no es el único. Quiero decir, es uno de ellos y evidentemente no es el único. Otro de los casos en el que Jerry Bruckheimer ha aupado, digamos, a un director a un primer nivel cinematográfico en Hollywood es la película que nos ocupa esta noche, dirigida por Antoine Fuqua cuando él era pues prácticamente, cuando él estaba casi como empezando en el mundillo de Hollywood, y dirigió esta película con 37 años. Pero viendo la película se puede decir que El Rey Arturo es más una película de productor que una película de director, porque vemos muchos de los elementos que ya habíamos visto en anteriores películas de Jerry Bruckheimer. La grandiosidad en los decorados, el número de extras, lo que es incluso la planificación. No quiero decir que Antoine Fuqua evidentemente no sea un excelente director, yo creo que es un excelente director, el director de Equalizer y de Training Day. Lo que ocurre es que muchas veces hay películas en el que se dice que el productor es la estrella. En este caso, muchas veces, en el caso del Rey Arturo, en este caso no es una excepción, siempre el nombre de Jerry Bruckheimer parece que ha estado como opacando el nombre de director. Porque siempre que en una producción veíamos Jerry Bruckheimer presenta, para mí siempre pues era una experiencia en lo que a cine se refiere, a lo que a cinematografía, a lo que a colorido, a lo que a superproducción se refiere, una película muy épica, muy grandiosa. Porque Jerry Bruckheimer es prácticamente el último de los grandes productores, se puede decir, de la historia de Hollywood. Grandes productores en el que arriesgue cantidades brutales de dinero que puede perder o puede ganar, evidentemente, pero siempre ha sabido realmente arriesgar. En Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, se arriesgó muchísimo, porque se hizo la de La Maldición de la Perla Negra, la de Piratas del Caribe en el año 2003, pero el precedente que tenía de películas de piratas había sido la de La Isla de las Cabezas Cortadas, que había sido la última película de piratas que había filmado Hollywood, con Renny Harlin a la cabeza, y había sido un completo desastre económico. Pero Jerry Bruckheimer quiso apostar por un nuevo tono de película, más de superproducción, con unos personajes más fantásticos, y digamos que esa ambición que tiene le salió estupendamente bien, y que siguió apostando además por directores y por actores y actrices jóvenes, como es el reparto del Rey Arturo. En El Rey Arturo tenemos a un jovencísimo Clive Owen, jovencísima Keira Knightley, tenía entonces 19 años, si mal no recuerdo, a Johan Woodruff, que también estuvo en las 2 películas de Los Cuatro Fantásticos, si mal no recuerdo, y luego también a veteranos como Ray Winston, como Joel Edgerton, como Stellan Skarsgård, como Matt Mikkelsen. Es decir, tenemos un reparto realmente muy ambicioso, como tenían que ser evidentemente las superproducciones, y Jerry Bruckheimer no es una excepción a la hora de tomar riesgos, tanto en el reparto como en la producción en sí misma. La verdad es que en esta película, épica desde el primer hasta el último minuto, nos encontramos con un diseño de producción fantástico, con una grandiosa banda sonora compuesta por Hans Zimmer, y la verdad, todo hay que decirlo, con una planificación y con unos decorados absolutamente maravillosos. No os estoy diciendo que El Rey Arturo sea una superproducción que llegue a ser una obra maestra, pero es esa clásica o película contada narrativamente en tono clásico, película de aventuras, que además es una mezcla como de géneros, en la que tenemos fantasía, en la que tenemos como si fuera el look de una épica romana, en la que tenemos, digamos,
como retazos o pinceladas de una road movie, en la que tenemos grandes batallas, en la que tenemos grandes decorados y todo iluminado, fotografiado, planificado y ambientado audiovisualmente de una manera que yo creo que se nota mucho más el estilo visual de Jerry Bruckheimer, que se lo impuso además, por ejemplo, si mal no recuerdo, a Michael Bay en Pearl Harbor, también le impuso un estilo visual, digamos, a Antoine Fuqua. Es decir, Jerry Bruckheimer, por así decirlo aquí, es el protagonista, digamos, en la sombra, porque es un productor, ya os digo, muy ambicioso. El guión de la película del Rey Arturo estuvo dirigida, además, mejor dicho, estuvo escrito por David Franchioni, que además había sido guionista de Gladiator. Y además es que este guionista se supone que al escribir Gladiator se había quedado mucho, como muy, un poco tocado, un poco pillado por todo lo que eran pues las leyendas artúricas, las leyendas de las mitologías británicas, y la verdad es que todo este mundillo le encantó. Toda esa información, todo lo que estoy diciendo de David Franchioni y todo eso, viene en los extras del Blu-ray. Es decir, no estoy contando nada que no esté al alcance, digamos, de prácticamente todo el mundo. Pero David Franchioni, además de ser el guionista de esta película y de Gladiator, es un guionista, uno de los más reputados del Hollywood actual. Eso sí os lo puedo decir a título, digamos, personal. También hay que decir que El Rey Arturo es una película de esas, narrada al estilo clásico, que goza además de una gran historia, además ambientada en unos decorados absolutamente extraordinarios y unos exteriores primorosos. La película fue rodada íntegramente en Irlanda. Jerry Bruckheimer quiso que se rodase en Europa, evidentemente para darle un ambiente como más british, más británico, y la verdad es que le salió la jugada realmente redonda. Todo lo que es la historia, todo lo que es la parte técnica, todo lo que son las interpretaciones, los arcos, digamos, argumentales, los arcos dramáticos de los personajes son realmente estupendos. Aunque también tengo que decir que El Rey Arturo no es una producción perfecta, no estamos hablando de una extraordinaria joya. Estamos hablando de una película de aventuras para todos los públicos muy bien realizada, en la que un productor muy ambicioso expuso una gran cantidad de dinero y le salió redonda la jugada. Eso se puede decir sin temor a equivocarse. Y además es que en lo que se refiere a historia, la historia funciona en todo momento y está contado con un ritmo, con una agilidad y con un dinamismo que hoy en día las superproducciones no tienen. A mí me hubiera gustado que muchas superproducciones de este estilo estuviesen filmadas, digamos, mejor dicho, las superproducciones de hoy estuviesen filmadas más al estilo Jerry Bruckheimer. En la actualidad Jerry Bruckheimer ya tiene 78 años, ya es un productor ya mayor y prácticamente ya no hace muchísimas películas, pero nos ha dejado como legado durante los años 90 y durante la primera década del siglo XX, perdón, del siglo XXI, unas películas realmente extraordinarias, estupendas, muy fáciles de ver, además con una trama para todos los públicos y además con unos personajes muy creíbles, aunque ya os digo que El Rey Arturo no es una película perfecta. El personaje del villano principal, interpretado por Stellan Skarsgård, la verdad es que no está excesivamente bien dibujado. Es un personaje más bien muy bidimensional. Pero todo lo que es el Rey Arturo, interpretado por Clive Owen, el personaje de Ginebra, interpretada por Keira Knightley, además, un personaje de Ginebra que en las producciones clásicas como Los Caballeros del Rey Arturo o Excalibur, la habíamos visto siempre de una manera, o presentado su personaje de una manera como muy glamurosa, muy hollywoodiense se puede decir. Yo me acuerdo que creo que en la versión del 53, la de Richard Thorpe, el papel de Ginebra creo que lo hacía Ava Gardner. Es decir, no podía Hollywood aportar a una Ginebra más glamurosa que Ava Gardner, evidentemente. Pero es que aquí la Ginebra que se nos pone no es una Ginebra al estilo clásico de Hollywood, aunque la narración sí lo sea, sino que es una Ginebra que pertenece, es un miembro de una tribu que pertenece realmente a los territorios de Britania, lo que es hoy en día Gran Bretaña, pero que eran territorios que no recibieron realmente mucho la romanización. La verdad es que la película, el guión es muy denso en lo que se refiere a mezcla, en lo que se refiere al concepto histórico de invasión o parte de la invasión de Britania por parte del Imperio Romano y de una serie de leyendas también de corte inglés. En lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es el argumento en sí, se nos expone que en el año 450 después de Cristo, evidentemente sabemos que toda Europa está dominada por el Imperio Romano, pero ese Imperio Romano está claramente en descomposición. Evidentemente, pues se han perdido muchísimas tropas por parte del Imperio Romano debido a las invasiones de los bárbaros germanos, pero debido a esas invasiones en la parte de Britania,
pues hay una familia romana que está viviendo en el norte, en la parte norte, y se le encomienda a Arturo y a sus caballeros que realicen una misión de búsqueda de esa familia y que las traigan al otro lado del muro, porque hay un muro de prácticamente muchos kilómetros que separa a Britania en dos partes. Una parte que se supone la parte más romanizada, la parte más civilizada, y una parte que se supone más salvaje y que no está explorada, evidentemente, por los romanos. Y otra parte que ya no solo corresponde a un concepto meramente histórico, sino una parte que corresponde a lo que es más una parte legendaria, de leyenda. En esa parte de Bretaña, o sea, en la parte de Gran Bretaña, se dice en la película que los romanos estuvieron combatiendo con una serie de tribus de allí, de Britania, y que estuvieron realmente pues a punto no de ser derrotados, pero desarrollaron una gran admiración hacia los caballeros sármatas, que eran una tribu, eran un pueblo, el pueblo sármata, en el que sus caballeros fueran realmente personas que se defendían muy bien, eran auténticos guerreros, auténticos soldados, que se defendían muy bien montando a caballo, en combate, y que debido a esa admiración les perdonaron la vida, por así decirlo. Y al perdonarles la vida les dijeron, vosotros vais a trabajar, evidentemente vosotros y vuestros descendientes, para el Imperio Romano. Si trabajáis para el Imperio Romano, os ganaréis vuestra libertad si realizáis una serie de misiones. Pero estaréis, evidentemente, esclavizados, por así decirlo, vosotros, vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Es decir, trabajaréis para el Imperio Romano cuando Roma lo decida. Entonces, Arturo pertenece no a los sármatas, pero pertenece a los romanos instaurados en Britania. Y hará las veces de jefe, de líder, evidentemente de jefe y de líder, de todos esos sármatas que habían despertado la admiración de los romanos y que iban a convertirse en guerreros. Y al principio de la película se nos expone como una serie de romanos van reclutando una serie de niños que serán entrenados para luego de mayores posteriormente realizar una serie, como diría yo, de misiones para Roma y de que trabajarán para el Imperio Romano, y que después de una serie de misiones evidentemente obtendrán su libertad y podrán volver a su tierra con su tribu, con su pueblo, cuando hayan cumplido una serie de misiones. Todos los personajes principales que engloban esta película son el rey Arturo, interpretado por Clive Owen, y luego los que se supone que serán los súbditos de la Tabla Redonda, como son Lancelot, interpretado por Johann Woodruff, como Sir Gawain, interpretado aquí por Joel Edgerton, pero que claro, no tienen el título de Sir, porque aquí eran guerreros, pero no eran los soldados, no eran, digamos, los generales, los soldados al servicio de un rey, que era el rey Arturo, como ya al final de la película se nos expone, cuando todo el desarrollo de la historia de la misma pues ha concluido. Pero también se nos expone que los sármatas, cuando son vencidos o cuando mueren en combate, su espíritu vuelve a su tierra, pero vuelve a su tierra en forma de caballo. Y es uno de los discursos que tiene Gawain, el personaje que interpreta Joel Edgerton, prácticamente a principio de la película, que enlazará con el final cuando algunos de esos caballeros sármatas han sido derrotados en combate, en unas secuencias realmente poéticas y muy bien realizadas. Pero a estos sármatas, a Arturo, que todavía no es rey, Arturo, y a sus guerreros sármatas, que serán los de la Tabla Redonda, sus soldados de la Tabla Redonda, sus caballeros, Roma les encomienda una última misión, que será rescatar a esta familia de romanos que viven en el norte de lo que es Britania, pero claro, se acercan por el norte unos guerreros que son los sajones, que son, digamos, tribus inglesas, evidentemente intentando destruir a los romanos porque para ellos son los invasores, y tendrán que rescatar a lo que son esta familia de romanos, llevarlos de nuevo hasta la parte al otro lado del muro, donde estarán a salvo, y evidentemente de ahí a Roma. Pero claro, los sármatas, los guerreros de Arturo, de Clive Owen, no están por la labor en un principio, porque ellos creen que después de 15 años realizando misiones y guerreando para los romanos, ellos ya han tenido, evidentemente, ya han tenido suficiente batalla, suficiente guerra, y ya se han ganado su libertad. Pero en esta última visión es la que se nos va a exponer en la película. En la película Antoine Fuqua, y esto yo ya no sé si es por parte de Jerry Bruckheimer o de Antoine Fuqua, el director, visualmente se han basado mucho en lo que se refiere a lo que son, por ejemplo, las luces, las sombras, lo que es el tratamiento de la escenografía, los decorados, que son muy grandes, gigantescos, pero que realmente son absolutamente sobrios.
pero en lo que se ve al tratamiento de lo que es la luz y de lo que son los paisajes, me recuerda mucho esta película, salvando hasta cierto punto las distancias, evidentemente, a la fotografía y cómo está ambientada el séptimo sello de Ingmar Bergman. Y todo ello lo podemos ver en una serie de secuencias, por ejemplo, cuando Arturo y sus guerreros sármatas parten a caballo o están cabalgando por la ladera de la montaña, y además solo se ven sus sombras. Eso me recuerda muchísimo a las sombras de los personajes de Max von Sydow, de lo que son los comediantes, cuando al final de la película del séptimo sello están bailando al son de la muerte, en lo alto de un promontorio, de una montaña, y con el cielo al fondo, y se ven todas esas sombras. Y luego también en muchas secuencias desarrolladas en bosques, secuencias de acción, de persecuciones, en donde, si os acordáis, en el séptimo sello parece que Ingmar Bergman, como película más evidentemente de fantasía que puede definirse, todo lo que son los árboles van como engulléndose a medida que la muerte va acercándose a todos los personajes y se van metiendo esos bosques oscuros que prácticamente son muy densos. Pues aquí Antoine Fuqua y Jerry Bruckheimer planifican la película de un modo muy similar. En lo que refiere a las luces, atención a los juegos de luces que tiene esta película, y sobre todo cómo el bosque los va como engullendo poco a poco. Es realmente extraordinario y muy absorbente todo lo que es el planteamiento visual y la planificación visual que tiene El Rey Arturo así como película. La verdad es que en todo este ir y venir de grandes imágenes podemos destacar los juegos de luces, la utilización de los colores básicos, todo lo que es la fotografía, los planos, lo que son los encuadres, es de una planificación muy clásica. Es decir, El Rey Arturo no es la típica película como hoy en día, donde prácticamente se puede decir que la cámara se mueve en función de los personajes, mejor dicho, los personajes se mueven en función de la cámara, lo van siguiendo, sino que aquí es todo lo contrario, es decir, la cámara va moviéndose muy elegantemente a favor de los personajes en todo momento. Es decir, no hay unos cambios de planos tan bruscos, exceptuando en las escenas de combate, en las secuencias de diálogos, de desarrollo de personajes, que son realmente extraordinarias. Todo lo que son los personajes están absolutamente muy bien definidos. Clive Owen se puede decir que evidentemente es el protagonista y es el actor que más consigue imponer su presencia. La presencia física en esta película de Clive Owen prácticamente se puede decir que es determinante. No es que opaque las interpretaciones de sus compañeros, pero es que además Clive Owen tiene una presencia que en esta película le han dado como un plus, digamos, de, ¿cómo diría yo? Le ha dado un plus de iluminación, de planificación, de encuadres, de primeros planos, mucho más que al resto de los personajes, incluso teniendo a veces algunos más protagonismo. En esta película yo os digo que el personaje, por ejemplo, de lo que es Ginebra, lo que será evidentemente en el futuro la mujer del Rey Arturo, no es un personaje nada glamuroso. Keira Knightley, pues, es el miembro de una tribu de allí, de Gran Bretaña, de Britania, que están primeramente en contra de lo que es la ocupación de los romanos, pero que los romanos tratarán, además de salvar las vidas, mejor dicho, el Rey Arturo y sus guerreros, tratarán de salvar todas las vidas que puedan a lo largo de todo lo que es la película, y además se unirán en contra de los sajones, interpretados por Stellan Skarsgård. También en esta película, al igual que en otros films de corte también aventuresco, pero clásico, tenemos evidentemente el típico triángulo amoroso. En las leyendas del Rey Arturo se decía que Lancelot y Ginebra pues tuvieron un idilio amoroso al margen, sin saberlo, el Rey Arturo, sin saberlo Arturo. Pero en esta película, aunque se ha definido claramente un triángulo amoroso, realmente no, el personaje de Ginebra no está por engañar a Arturo, ya que tenemos un triángulo amoroso que no está, digamos, compactado o no está solidificado de una manera tan evidente como en otras producciones. Es decir, en la relación que hay, por ejemplo, entre Ginebra y Lancelot, entre Keira Knightley y Johan Woodruff, que es el actor que interpreta a Lancelot, se puede decir que es una relación de amor, un triángulo amoroso basado en las miradas y en los gestos, en la que hay una especie como de tensión sexual no resuelta. Pero realmente Keira Knightley, el personaje Ginebra, está enamorada de Arturo por todo lo que representa y porque evidentemente en una secuencia de la película le salva la vida.
Es decir, que argumentalmente hablando no solo tenemos el clásico y típico relato de aventuras donde una serie de guerreros se enfrentarán a otros en una batalla final espectacular, muy bien planificada, todo hay que decirlo. Ahora entraremos un poquito más en materia y os lo iré explicando. Pero realmente aquí se ha tratado a los personajes durante la mayor parte de la película. Quiero decir con esto que en esta película de 2 horas 40, mejor dicho, 2 horas 20, no se ha puesto especial énfasis al protagonismo de lo que son las batallas, como en otras películas, donde los efectos visuales, las batallas y la evolución de las mismas son los principales protagonistas. Pero Jerry Bruckheimer, a ser un director que prácticamente, mejor dicho, un productor que es más de estilo clásico, ya os lo expliqué cuando hice la review de Pearl Harbor, se puede decir que aporta más profundidad en los personajes realmente para que todos estos queden muy bien definidos. Aunque yo os digo que hay algunos que se quedan un tanto desdibujados, como es el personaje de Merlín, interpretado por Stellan Skarsgård, que es el rey o es el líder de los sajones. Jerry Bruckheimer, al gustarle mucho más el estilo clásico después de la experiencia de Pearl Harbor, filmada en Technicolor, con una serie, con un tono en la narración muy clásica, todo ello, también filma, prácticamente estoy diciendo como si Jerry Bruckheimer filmara la película. Pero es que realmente Jerry Bruckheimer en esta película le fue dando órdenes a Antoine Fuqua de cómo realizar el film. Es decir, Jerry Bruckheimer en esta película se puede decir que es como el director en la sombra. Aunque todo hay que decirlo, Antoine Fuqua también evidentemente aportó su granito de arena y toda su, digamos, su conocimiento cinematográfico. Pero para mí, El Rey Arturo es una película más de productor que de director. Es una película más de productor por, digamos, por la ambición que ello conlleva. Porque de todas las películas que se ha hecho del mito artúrico, se puede decir que El Rey Arturo de 2004, digamos que es la más ambiciosa de todas ellas. Es la más superproducción en ese estilo. Los Caballeros del Rey Arturo y Excalibur, digamos que son una película más, no de cine independiente, pero por ejemplo Excalibur es más una película de director, donde John Boorman expresó aquí, digamos, un tono marcadamente mitológico, es decir, más inglesa en ese sentido. Y Los Caballeros del Rey Arturo del 53 es una película más realizada al calor del clasicismo hollywoodiense y de sus estrellas. Pero El Rey Arturo del 2004 se deja un poco, no es que no tire de estrellas de Hollywood. Keira Knightley, Clive Owen, Johan Woodruff, Ray Winstone eran actores y actrices que en ese momento pues evidentemente estaban pasando un buen momento en Hollywood. Es decir, Keira Knightley se puede decir que con las películas de Piratas del Caribe vivió pues lo que es pues su edad dorada dentro de lo que es Hollywood, dentro de lo que es las producciones de Jerry Bruckheimer, y que después de la experiencia de Piratas del Caribe, Bruckheimer se la recomendó explícitamente a Antoine Fuqua debido a su profesionalidad. En Piratas del Caribe tenía 18 años y en esta tiene 19, prácticamente es un año de diferencia. Pero yo digo que esta es una producción mucho más de productor que de director, por la ambición, sobre todo en lo que se refiere a los decorados, los interiores, la iluminación. Es una película más de productor. No veo yo más una película más de director, porque Antoine Fuqua, viendo el resto de su filmografía de Equalizer, Training Day, trata muy bien a los personajes. Es un director que además deja campo libre realmente y muy bien abonado a todo lo que son los actores de sus películas. Es decir, él deja una gran libertad artística a la hora de que sus actores puedan interpretar y desarrollar y enfocar sus respectivos personajes. Pero evidentemente en superproducciones en el 2004 Antoine Fuqua no tenía una gran, por así decirlo, no tenía una gran, ¿cómo os le diría yo?, una gran experiencia. O sea, si en el 2001 había hecho la de Training Day, evidentemente es una película mucho más pequeña. Pero al éxito, al calor del éxito de Training Day, Jerry Bruckheimer le escogió para hacer esta película, pero también se puede decir que modeló, o mejor dicho, moldeó a este director prácticamente como a su imagen y semejanza, pero para poder dar más las aspiraciones del Rey Arturo como película más de productor que de director. La verdad es que yo veo que también es una película más de productor, ya no solo en lo que es el tratamiento visual, en lo que es la ambición de la película, sino en lo que es, por ejemplo, en las secuencias de las batallas. Hay una secuencia de una grandiosidad extraordinaria, estupenda, que es una secuencia de una batalla en el hielo, en el que el rey Arturo y los sármatas ya han conseguido rescatar a esta familia de romanos y se lo llevan hacia el Gran Muro y son perseguidos por los sajones, donde prácticamente les acorralan en un lago que está todo congelado. Y Arturo y los sármatas, incluida también además esta
Ginebra, que ya se nos ha desarrollado como un personaje que es una guerrera realmente formidable, una guerrera formidable, y además cómo maneja el arco, porque lo hace extraordinariamente bien, se enfrentan a una parte del ejército liderado, un ejército de sajones liderado por el personaje de Merlín, pero que aquí estará, en esta pequeña fracción, estarán comandados por su hijo, por el hijo de Merlín. Y en esta secuencia, atención al uso de la cámara tanto dentro y fuera de lo que es el agua, para dar protagonismo a todo lo que es el hielo. Porque es que para que la parte del ejército de los sajones realmente se hundan en el hielo, tienen que disparar flechas a los flancos del ejército sajón para que se vayan juntando y evidentemente hacer mucho más peso para que se resquebraje el hielo. Todo lo que son las secuencias de planificación de cómo están, por ejemplo, disparadas las flechas, los planos, cómo van aminorando, encogiendo poco a poco al ejército sajón, es realmente extraordinario, primoroso. Y sobre todo ese golpe de sorpresa en el que uno de los caballeros sármatas coge un hacha, prácticamente golpea todo lo que es el lago congelado, abriendo una brecha y haciendo que todo el ejército sajón, o parte de ese ejército sajón que estaba atacándoles, prácticamente sea engullida por todo lo que es el lago congelado en ese momento. La verdad es que esas secuencias que parecen tan inspiradas y que son secuencias de batalla que yo creo que Antoine Fuqua no había filmado anteriormente, son más secuencias, digamos, inspiradas por un productor con mucha sabiduría, con un productor que lleva ya años sabiendo lo que hace, que lleva una serie, tiene una experiencia en lo que son las superproducciones y que sabe cómo darle una serie de conceptos básicos y no tan básicos a lo que son los directores para que puedan planificar las secuencias según sus gustos. Y en ese sentido, El Rey Arturo es una película, ya os digo, mucho más de productor. Y luego evidentemente está la batalla final de la película, en donde se enfrentan, en lo que es al lado del muro, pues todo lo que son las tropas de Merlín, todo lo que son los caballeros sármatas, y además ayudados por la tribu de Keira Knightley, del personaje de Ginebra. También es una película, El Rey Arturo, que en cierto modo critica un tanto, digamos, cierto grado de religiosidad de la misma. Es decir, en la película se le encomienda a los sármatas y a Arturo que realizan esta misión, digamos, por la Iglesia, por Roma, y que Dios les ha encomendado esta misión y que si no realizan esta misión no serán libres y no tendrán como, digamos, el amparo de la Iglesia y por lo tanto el amparo de Dios. Es decir, esta película lo que hace es criticar al estamento de la religión, al estamento de la Iglesia, evidentemente en la época del Imperio Romano, cuando la Iglesia, pues se puede decir que pues lo dominaba ya, pues se puede decir que prácticamente todo. Estamos en el 450 después de Cristo y evidentemente la Iglesia tenía un componente en Roma muy importante ya. Y claro, hacerlo todo por un Dios, hacerlo todo por religiosidad, hacerlo todo basándonos en un concepto de Dios, en un concepto de religión, pero para enviar a unos hombres a lo que es prácticamente una muerte segura, a enfrentarse a los sajones, pues claro, tiene cierta crítica de esta película a todo ese dominio que tenía la Iglesia católica, la Iglesia romana, la Iglesia católica, apostólica y romana, en todo lo que era el imperio y evidentemente todo lo que eran sus territorios, sus extensiones. Los sármatas llega un momento que reniegan absolutamente de ese Dios en el que se supone que ellos están protegidos por él, porque ellos trabajan para Roma. Pero he ahí la crítica de la película, y es que parece que ese Dios en el que tiene como representante a un, digamos, a un cardenal, un sacerdote, que es enviado a Britania y que lo conoce Arturo precisamente, pues evidentemente lo que está exponiendo la película es que esa religiosidad lo utiliza el Imperio Romano para intentar convencer a todos los sármatas, a todo lo que son los guerreros, a llevarles al combate, a llevarles a que realmente luchen y mueran por Roma, luchen y mueran por unos ideales que ellos no crecieron con ellos, porque como os he dicho al principio del vídeo, realmente esos ideales habían sido impuestos, porque los sármatas realmente pertenecían a Britania, y al pertenecer a Britania, pues tenían su propio modo de vida, sus propias, digamos, religiones, aunque como dice el religioso, como dice el sacerdote, el cura, el que está en la película al principio, dice es que son realmente paganos, lo que provoca, pues,
evidentemente pues todo lo que es las iras de los sármatas, de los caballeros de Arturo. Pero Arturo realmente en esta película se nos muestra con una muy calculada ambigüedad, porque en un principio vemos que está a favor de sus hombres, combate por ellos y da la cara por ellos. Pero cuando llega este personaje que está al servicio de la Iglesia de Roma, al servicio del cristianismo, al servicio del catolicismo, lo que les está diciendo es que tienen que morir por Roma, o tienen que aventurarse en última misión por Roma para ser libres a los ojos de Dios. Por lo tanto, aquí también Arturo intenta hacerles comprender el por qué están combatiendo para Roma y por lo tanto para Dios. Pero claro, ellos no terminan de comprenderlo. Por lo tanto, el personaje de Arturo, muchas veces en la película no sabemos cómo va a terminar comportándose. Es decir, tiene el personaje de Clive Owen, el personaje de Arturo en esta película, una personalidad bastante ambigua y además no predecible, que yo creo que le diferencia realmente de todos los demás Arturos cinematográficos que han pasado por una sala de cine. Este Arturo está a favor de sus guerreros y a favor de aquellos que quieren enviar a la muerte a sus guerreros. Por lo tanto, digamos en qué bando está Arturo. Es como si jugase a dos bandas en ese aspecto. Digamos que no está muy bien definido su personaje, pero no está bien definido en el sentido estricto de la palabra. Es decir, es una ambigüedad completamente calculada e intencionada. Porque el guionista David Franchioni, quiere que su Arturo se comporte así. Por un lado, sea romano, porque él procede de familia romana, aunque instaurado en Britania. Pero por otra parte está al lado también de sus guerreros que no son romanos, son sármatas, es decir, nacidos en Britania y por lo tanto criados al calor de una educación completamente distinta a la de Roma. Entonces esa dicotomía se le está exponiendo constantemente a Arturo en toda la película. Es decir, es como un miedo que va y viene constantemente. Cuando Arturo realmente, él va viendo que se está comportando de un modo un tanto, digamos, no muy definido para sus guerreros, él les hace comprender, les hace ver que esa última misión es importante, aunque sea peligrosa, ya que los sajones seguramente pues intentará combatir con ellos y que los sajones se les pueden echar completamente. Argumentalmente hablando, ya os digo que es una película que presenta diversos significados. En un primer momento, y resumiendo, os digo que tenemos a un rey Arturo muy distinto, a los que nos presenta cinematográficamente en otras películas. Tiene una ambigüedad calculada e intencionada, y además muy bien interpretada por Clive Owen, porque en la mirada, en los gestos de Clive Owen, no sabemos realmente cómo va a evolucionar su personaje, de cara a la misión que le han encomendado, de cara a las vidas de sus compañeros y de cara también a un enamoramiento de Ginebra. Cuando Ginebra se está insinuando con él, Clive Owen siempre tiene una interpretación fría, como muy calculadora, la mira con desdén, pero a la vez con una especie como de calor humano, porque le ha salvado la vida. En la villa que tenía la familia romana que habían rescatado, tenían, por así decirlo, una zona en donde se habían metido una serie de monjes y habían capturado a una serie de personajes paganos, Ginebra entre ellos, y les habían torturado. ¿Por qué? Porque no se habían transformado a la religión católica. Y claro, he ahí otra puñalada a la religión católica. Es decir, hay una serie de monjes en el que están diciendo, por no convertirte a la religión católica, por ser un pagano, y por no curar tus pecados, te vamos a dejar aquí, digamos, como en una especie como de sala de tortura. Y además es que Arturo realmente, cuando rescata a Ginebra de esa especie como de celda en la que está recluida, no puede comprender realmente cómo él ha estado luchando por unos ideales, por una manera de ver la religión, por una manera de ver a un Dios tan sumamente exacerbada a esta hora. Y es cuando ya empieza Arturo en esta película a desenmarañarse o a quitarse un poco de encima todo ese dominio de los romanos, que él realmente no nació romano, sino que nació en Britania, aunque de familia romana. Y por lo tanto Arturo se comporta ya de una manera, digamos, más definida de cara a sus compañeros. Arturo también como personaje, y lo vemos en la interpretación de Owen Wilson, es totalmente fiel a sus compañeros, es decir, toda la devoción que tiene. Son personajes que se guían por códigos de honor, y por lo tanto el honor de la batalla, el honor a morir en combate, también está presente en el Rey Arturo, en esta película de 2004, en el que los personajes realmente todos se guían por códigos de honor, aunque
algunos de ellos se enfaden cuando se les encomienda esta misión, pero ese código de honor que les une como grupo, pues dará al traste pues con todos lo que eran sus planes cuando les iban teóricamente a liberar. Y hará que todos estos guerreros sármatas acompañen a Arturo en una última misión. Por así decirlo, en una última aventura. También la película, a nivel argumental, funciona como una extraordinaria road movie, porque es una película cuya aventura se desarrolla toda en caminos y en carreteras. En carreteras, evidentemente, de campo, de bosque. Son caminos que van metiéndose por un bosque, por vaguadas, atravesando montañas, evidentemente hasta llegar a una zona de Britania completamente inexplorada para los romanos, pero que claro está dominada por los sajones. Y ahí el concepto realmente de aventura. Que a los personajes les encomienden una misión en el que tengan que ir a una zona para ellos inexplorada, desconocida, salvaje, como dice Arturo en una de las veces a este personaje religioso, dice, pero es que esa zona es inexplorada, es muy salvaje, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, nos envías a una muerte segura. Es decir, el componente aventuresco dentro de lo que es esta película, un tanto de corte histórico, yo os digo, la dominación del Imperio Romano, se hace muy patente en todo lo que es el desarrollo de la misma. Y se hace muy patente porque ese tono aventuresco se desarrolla a lo largo de esos bosques, de esas montañas, de esos caminos, de esas batallas en los lagos. O sea, todo el componente aventuresco le tenemos a flor de piel en esta película. Y evidentemente, todo lo que es la parte final de la película, que es una gigantesca batalla entre lo que son los sármatas, Arturo, la tribu de Ginebra, contra los sajones, realmente es extraordinaria, épica, fantástica y además dándole un tono incluso un tanto fantasmal. Me explico. Cuando los sajones están al otro lado del muro, que vienen de las tierras salvajes, y prácticamente quieren pasar al otro lado del muro, que ya es territorio romano, el muro de lo que es los romanos que han construido tiene dos puertas que al principio de la película se ve que las abren con gran dificultad. Pero que en esta parte de la película, cuando llega la batalla final, ni los sármatas ni los guerreros de la tribu de Ginebra están ahí para abrir las puertas. Y cuando las puertas se abren para que entren los guerreros sajones, que al principio de la película habíamos visto que tienen que necesitar la ayuda de caballos para abrirlas, parece que se abren por sí solas, si os dais cuenta. Tiene un componente fantástico que está implícito en lo que son las leyendas artúricas, pero que en esta película, al darle un componente también histórico, parece que el componente fantástico ha sido laminado. Pero hasta cierto punto, porque en su guión David Franchioni y en la dirección de Antoine Fuqua y de Jerry Bruckheimer hacen que las puertas de lo que es el muro prácticamente se estén abriendo y cerrando como por unas fuerzas fantasmales. Es realmente interesante de ver esa parte de la película, además de lo bien planificada que está, para que no nos perdamos detalle. Se puede decir que la planificación de esta película está, digamos, realizada de una manera exquisita. La fotografía merece, digamos, un capítulo aparte de esta película, porque es que la fotografía, además de estar muy inspirada, ya os digo, en todo lo que es el séptimo sello de Bergman, en lo que se refiere, por ejemplo, a detalles lumínicos, a lo que es el uso de lo que es, evidentemente, la luz, lo que son las sombras, también los colores, todo lo que es la colorimetría, acompañan mucho a ese viaje, a esa última aventura fantástica de Arturo con los sármatas. Y es que además ese componente fantástico lo vemos incluso en la iluminación, porque hay secuencias en las que parece que estamos ante una película de fantasía, por unos juegos de luces de colores básicos, naranjas, verdes, azules, rojos, todos ellos con zonas iluminadas como si fuera absolutamente de fantasía. Hay una secuencia, por ejemplo, en la que Arturo está descansando con todo lo que es la comitiva que ha rescatado a la familia y se va hacia el muro. Está descansando, durmiendo prácticamente en una zona de un claro del bosque, digamos que estratégicamente iluminada para que sea como una película de fantasía, en el que toda su armadura, en el que parte de su cara, lo que es el perfil de lo que es su figura, está iluminado de un modo como muy especial. Y además es que luego está rodeado de una zona del bosque iluminada con una manera muy tenue, pero Arturo está en el centro de lo que es el encuadre, en el centro, y todo ello parece que es como una imagen muy etérea. También me recuerda la iluminación un poco a Legend de Ridley Scott. Y yo creo que Antoine Fuqua, para esta película, para todo lo que es la luz,
para todo lo que es la iluminación, para la planificación, ha tirado mucho de clásicos, yo digo, como El Séptimo Sello, como Legend, que en un principio parece que no tienen nada que ver. Pero si vemos cómo Ridley Scott o Ingmar Bergman tratan la escenografía, tratan el bosque, tratan el paisaje, la verdad es que Antoine Fuqua ha sabido copiar y o homenajear muy bien todo lo que es este ambiente fantasmagórico de noche, mítico y legendario de día. Todo eso la verdad es que está planificado realmente de una manera extraordinaria. Y luego todo lo que es la planificación en lo que se refiere a lo que son las batallas, lo vemos también en planos realmente muy bien realizados porque todos son planos generales. Tenemos poco planos cortos o primeros planos de batallas entre personajes y batallas en grande, o sea, en planos más amplios, pero pocos planos cortos, pocos planos medios, a no ser que se enfrenten dos guerreros. La verdad es que todo lo que es, por ejemplo, la fotografía de las llanuras, cómo va el ejército de los sajones al otro lado del muro, ya en zona romana, todo lo que es inundando todos ese gran campo que prácticamente no saben la trampa que les están preparando los sármatas y la tribu de Ginebra, todo eso está enfocado además de un componente, está enfocado más como si tuviera un componente clásico. Es decir, las batallas, los extras, se ven claramente en la pantalla. Es decir, no son las típicas secuencias en las que vemos un plano de todos los extras y luego ya pasamos a planos muchísimo más cortos, sino que vemos muchos planos enfocados de una manera muy amplia, muy grande, y todos nos da una idea de la grandiosidad de todo ello. En la película se utilizaron más de 3.000 extras, ahí es nada, ahí vemos el componente de superproducción, ahí vemos realmente la mano de Jerry Bruckheimer, el número de extras, la manera en la que están coreografiadas y sobre todo a que los actores tuvieron que aprender a montar a caballo, a disparar flechas. Es esta una película que yo diría es como una especie como de película en el que el arco y las flechas también son protagonistas y además muy decisivos en grandes momentos del film. La película tiene 3 batallas, además, incluida la batalla final, son 3 batallas realmente muy bien realizadas, pero van de menos a más. La del principio de la película, cuando se enfrentan contra los guerreros de Ginebra, que en un principio creen que están aliados con los sajones. Luego la batalla del hielo, extraordinaria y portentosa, para mí la mejor de la película, y la batalla final, que digamos que es la que tiene mayor duración, exactamente igual que evidentemente en películas como El Retorno del Rey, Gladiator, Las Dos Torres, en donde el combate final, por ejemplo, que tenía Cómodo con Máximo en el Coliseo romano, se le daba más minutos, se le daba mayor protagonismo, se le daba mayor énfasis a todo ello. Y claro, todo eso pues enfocado como si fuera una producción tipo El Señor de los Anillos, como Troya, como las batallas de Alejandro Magno, es decir, plagadas de extras, también con ayudas digitales, pero realmente enfocadas un poco más al viejo estilo, no como hoy en día las batallas que son ya todo digitales. Es decir, El Rey Arturo es una película que en su planificación, en su puesta en escena y en el modo en el que están desarrolladas las secuencias, tira mucho de clasicismo cinematográfico en toda su extensión. Son 2 horas 20 que parece que estamos viendo una película de corte clásico, pero con una fotografía realmente muy moderna y además muy vanguardista, con unos colores realmente extraordinarios y además con unos juegos de luces que nos recuerdan más a un cine, ya os digo, tipo Ridley Scott, tipo Ingmar Bergman, más tirando a lo que son los juegos de luces de un cine como más europeo, más europeizado. Se puede decir que Jerry Bruckheimer en esta película tira más de conocimiento, o mejor dicho, tira más de cinefilia europea en la ambientación de sus paisajes y en las escenas, de más de lo que era típicamente la ambientación más de los productos más típicos y clásicos de Hollywood en lo que se refiere a secuencias en exteriores. Pero se puede decir que el trabajo de escenografía y todo lo que es el de la fotografía y planificación es realmente extraordinario. Para mí, El Rey Arturo, la película de Antoine Fuqua del 2004, es una estupenda película de aventuras, que tiene, ya os digo, diferentes capas de lectura. La podemos ver también con, por ejemplo, una crítica soterrada, pero muy visible, a la Iglesia, con ciertos tonos, digamos, legendarios, míticos, con un cierto tono de leyenda. Al final no todos los caballeros sármatas sobreviven, y ese plano final de la película en la que si 3 caballeros sármatas han sido vencidos en el combate contra los sajones, serán 3 caballos con 3 almas las que les sucedan.
y vemos un plano magnífico en el que 3 caballos van cabalgando en las llanuras de Britania, simbolizando, evidentemente, las almas de esos 3 guerreros de Arturo que han caído en combate, y evidentemente la boda final entre Arturo y Ginebra, además rodeada por las rocas de Stonehenge. Es decir, no se deja nada al azar en esta película, Jerry Bruckheimer y Antoine Fuqua. Para mí, El Rey Arturo, además en este corte del director, es realmente una película de aventuras muy notable, prácticamente sobresaliente, que evidentemente tiene sus fallas. Es decir, personajes, por ejemplo, como el de Stellan Skarsgård, que es el que hace el personaje de Merlín, que aquí no hace de mago, ni de hechicero, ni de consejero de Arturo, sino que es todo lo contrario, es el villano, queda un tanto desdibujado. Y es un villano un tanto arquetípico, es decir, es un villano un poco maniqueo. O sea, en ese sentido, yo creo que David Franchioni, el guionista, no tuvo muy en cuenta, digamos, el desarrollo de un Merlín, de un villano un poco a la altura de Clive Owen, y evidentemente muy predecible al final de la película. Pero yo creo que Antoine Fuqua, Jerry Bruckheimer le han querido dar a esta película un tono más aventuresco en sus viajes, dándole más protagonismo que incluso algunos de sus personajes, aunque sean los villanos, pero que realmente la jugada les salió estupendamente. La película fue en su día, digamos que no excesivamente bien recibida por la crítica, pero vista a día de hoy, la película la verdad es que gana con cada visionado. Yo la he visto ya 3 veces, ya os digo, lo podéis ver, que la tengo en alta definición, en Blu-ray, y cada vez que la veo es una película que gana más, es una película que gana con el tiempo, es una película que realmente podemos ponérnosla en televisión, en formato físico, para disfrutarla en casa de un modo como si fuera una de las películas antiguas de antaño, en lo que se refiere a clasicismo, a aventuras, y es una narración muy ágil y muy dinámica porque están ocurriendo cosas constantemente. O sea, no es como la narración de muchas películas de ciencia ficción o de fantasía o de aventuras hoy en día, en el que muchas veces los directores se recrean en la fotografía y no desarrollan los personajes. El Rey Arturo es una película en la que los personajes están en continuo movimiento. Movimiento físico, emocional, psicológico, pero que además todo viene acompañado de una parte técnica fantástica. Atención también al uso del sonido. En la secuencia de la batalla del hielo, el sonido es absolutamente capital y protagonista, y todo ello acompañado con una banda sonora muy atmosférica compuesta por Hans Zimmer. Es decir, esta película, Jerry Bruckheimer se encargó de tener no solo un elenco y un reparto realmente notable, sino que se encargó de tener un equipo técnico fabuloso. Hans Zimmer en lo que es la banda sonora, Antoine Fuqua en la dirección, David Franchioni en el guión y también Conrad Buff en el montaje, que ganó un Oscar por Titanic unos cuantos años antes. Pero evidentemente no solo El Rey Arturo es una película que vive de una puesta en escena y de una factura técnica con muy buen acabado. Es una película que vive además de las aventuras puras y duras. Es una película que no deja prácticamente respiro al espectador. Tiene un ritmo muy exacerbado. No paran de ocurrir cosas. Y esas son las buenas películas de aventuras. Que tengan tintes fantásticos, que además o nos teletransporten, digamos, o nos transporten, pues como a mundos maravillosos. Todo lo que es el tratamiento del paisaje en Irlanda, que estuvo filmada la película. Todo eso Antoine Fuqua, el director, lo tiene en cuenta y nos regala un espectáculo realmente soberbio, desde el punto de vista escenográfico, desde el punto de vista actoral, desde el punto de vista de planificación y de cualquier punto de vista que podamos ver. Yo creo que El Rey Arturo es una película hoy en día un tanto infravalorada, pero es una película a reivindicar. Pertenece a una serie de producciones que se hicieron en los primeros años del siglo XXI y que hoy en día, pues por desgracia, ha desaparecido. Ya pues películas parecidas a las épicas romanas ya nadie realiza en Hollywood. Es decir, es un género que ha caído prácticamente en desuso, como muchos, porque hoy en día superproducciones al estilo Pearl Harbor, al estilo El Rey Arturo, al estilo que os podría decir yo Piratas del Caribe, parece que ya las películas de piratas, las películas de grandes batallas, las películas sobre dramas sobre la guerra, parece que han caído como en un pozo sin fondo. Y que hoy en día hay otros géneros que les han fagocitado en ese sentido. Pero evidentemente, si es una película de Jerry Bruckheimer, lo vamos a pasar muy bien. Es una película para ver comiendo palomitas, para pasarlo en grande, para dejarte llevar por los paisajes, por los personajes,
como eran realmente las películas de antaño, aquellas que estaban filmadas por grandes directores, como por ejemplo la del Mundo en sus manos, salvando las distancias, evidentemente. Pero El Rey Arturo es una película que, vista a día de hoy, es una película que ha ganado mucho y que realmente la crítica tendría que hacérselo ver para no pisotear, digamos, pues el buen hacer cinematográfico de grandes productores, prácticamente el último gran productor que nos queda en Hollywood, que es el Samuel Bronston del cine contemporáneo, que es Jerry Bruckheimer. Esperemos que Jerry Bruckheimer pueda, aún a sus 78 años, sorprendernos de aquí a poquito tiempo con alguna producción de este estilo, aunque yo pues prácticamente ya lo dudo. Pero El Rey Arturo es una película notable, es una película fantástica para ver y para disfrutar, que eso es lo que realmente se trata del cine de aventuras. El Rey Arturo en su montaje del director, que es una película realmente fascinante. Es una película, como decíamos cuando yo era pequeño, es una película bonita de ver. Bonita por una fotografía espléndida, por actores con un gran físico, con una actriz atractiva, con un villano realmente frío y calculador, con cierta ambigüedad en los personajes, con una historia grandiosa, bigger than life, que dicen los norteamericanos, en escenarios exóticos y realmente extraordinarios, y con grandes y lujosas batallas. ¿Qué más podemos pedir de una película de aventuras? Pues nada más, lo que nos ofrecieron en el 2004 Antoine Fuqua y Jerry Bruckheimer en El Rey Arturo de 2004. Una superproducción a día de hoy a tener en cuenta. Espero que os haya gustado la review, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla para futuros vídeos y que no os perdáis ninguno de ellos. Que tengáis una buena velada y hasta mañana.